casi las 9 de la noche para presentar esta nueva columna de Leo, Luego Existo, algo así, puede ser, esta frase reformada ahí, que bueno, que nos trajo nuestra columnista Viviana Valentín, que le damos la bienvenida. Viviana. Buenas noches. Bienvenida aquí en la segunda columna de Leo, Luego Existo. Y escuchando esta maravillosa música. ¿Qué música? ¿Qué estamos escuchando? Qué lindo esto. Justo se apagó. Esto es de la película... de la película Amélie. Amélie, exactamente. Bien. Bueno... Sí, ahí estamos con la nueva entrada de la cortina. Ya no es más la película Amélie. ¿Qué estamos escuchando ahora? Estamos escuchando la cortina de la película Medianoche en París, de Woody Allen. Mira vos, sí, una película muy buena, muy afamada, igual que todas las películas de Woody Allen, que tienen como una estela, ¿no?, alrededor, que es como que, bueno, son medios intocables. Sí, tiene como el ambiente parisino. Es una de las más actuales desde el 2010. Sí, y que vamos a contar, bueno, a medida que vayamos desarrollando la columna, por qué hoy trajimos justamente esta canción, ¿no?, de Medianoche en París. Sí, vamos a ver cómo atravesamos este film genial, para mí uno de mis favoritos, con esta idea que el otro día nos había quedado pendiente, que era la lectura en los medios o los soportes actuales, tecnológicos. ¿Pudieron leer algo? Claro. ¿Han leído? Este es el momento del examen y yo me pongo a pensar en algo que me dijo mi compañera, que me dijo, bueno, es el fin de la era de los libros. Y yo dije, no, ¿qué está diciendo? Si dijeron lo mismo con los vinilos y los vinilos volvieron. Digo, ¿qué está hablando esta mujer? ¿Cómo es eso, el fin del libro como lo conocíamos, o el fin, o bueno, la amenaza, ¿no?, del libro como lo conocíamos? Sí, sabemos que esta columna te va a hacer mal, que te pega duro en las creencias y los hábitos, pero bueno, algo habíamos charlado con Julie. La pregunta sería, o el cuestionamiento sería, ¿es el fin del objeto libro como soporte? Y tenemos que pensar en todas las cuestiones que se nos presentan, ¿no? Primero, si hablamos de objeto libro, tenemos que pensar en un lugar, que es el lugar a donde están los libros. ¿Cuál sería? La biblioteca. La biblioteca, sí. Bien. Si hablamos de biblioteca, tenemos que pensar en quien cuida los libros, que sería la figura del bibliotecario. Como tenemos para todo la referencia de Jorge Luis Borges, y no José Luis. Claro, sí. No, José Luis Borges. Bueno, él fue nuestro bibliotecario de la Biblioteca Nacional durante muchos años. Y en sus escritos, él prácticamente vivía, de hecho vivió en la biblioteca porque tenía... ¿Ah, sí? Sí, dicen que tuvo un departamento, un lugar ahí. Y uno de los cuentos que él escribe es La Biblioteca de Babel, que se escribe, aparece en el 1941 en el libro Ficciones de él, y él plantea en esa historia, en esa trama, la idea de la biblioteca infinita. En 1941 ya se presenta de cierta manera el panorama de lo que es hoy en día Internet o la lectura digital. Tenemos el audio de Borges. Vamos a escuchar, lo vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar ahí. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie. Otro, satisfacer las necesidades fecales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita,
si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. Bueno, ahí escuchábamos el relato de la Torre de Babel, ¿no? La biblioteca. La biblioteca de Babel. La Torre de Babel es una canción de Cerati, pero que bueno, que plantea esto de que, bueno, que me deja un poco movilizado, que es que las bibliotecas ya en ese momento él las veía como algo infinito, ¿no? Como algo infinito. De hecho, después va a decir que es el lugar donde están los cientos de miles de libros que a uno no le alcanzaría la vida para leer. De hecho, lo paradójico es que cuando él llega a la biblioteca ya estaba perdiendo la vista, ya había entrado en la enfermedad de la ceguera y no llega a leer todos los libros que tiene en la biblioteca porque ya no tiene acceso físico, o sea, claro, ya está imposibilitado. Bueno, entonces pensemos, a partir de esta idea de la biblioteca infinita, cómo se presenta la idea de la lectura en Internet o de los soportes, desde los soportes tecnológicos. Cuando se habla de hipertextos, se habla básicamente de los links. Claro. Sí, bueno, ¿cuántas veces uno en Facebook, en alguna red social, comparte una noticia, una nota o bueno, algo por el estilo? Sí, de otro texto, de otro lugar. Claro. Sí, aparte no hay que pensarlo solamente desde el lado de la lectura literaria. Si pensamos, todos usamos Wikipedia, en algún momento vamos a encontrar que cuando empezamos a leer el texto tenemos disparadores que nos llevan a ese infinito que plantea. Que de hecho ya se plantea cuando pensamos en la lectura de los textos con notas al pie, por ejemplo. Las notas al pie son estos links que ya se planteaban anteriormente sin saber que se estaba hablando de eso, ¿no? Independientemente si se tenga o no manejo de las tecnologías o de los soportes tecnológicos, también surge esta cuestión de por qué no leemos a partir de los textos tecnológicos, los soportes. O sea, ¿es válido igual si uno lee a partir de, no sé, del celular, de la computadora, de la tablet? ¿Es válido igual? ¿Es válido para qué? Esa es la pregunta. Digo, uno tiene el libro físico, ¿no? Que supuestamente está perdiendo, bueno, este atractivo por ahí que uno a veces le cuesta sentarse, pero uno está pendiente todo el día del celular y uno puede llegar a utilizarlo como ese soporte, ¿cómo se llaman para leer los books? Ebooks. Ebook, por ejemplo, se puede usar como un ebook. Sí, por supuesto. Porque el fin de la lectura sigue siendo el mismo, lo que cambia es el soporte. La negación de lo nuevo es querer vivir en ese pasado del libro, que era lo que planteaban, por ejemplo, cuando llega la imprenta, que se dice ya no se va a leer más, y al contrario, se lee más todavía. Cuando llega la televisión está el miedo de que la gente va a pasar más horas frente a la televisión y va a dejar el libro. El libro siempre sobrevive al formato que se le presenta. Pero bueno, también está esta nostalgia que surge, y ahí tenemos la relación con la historia que plantea Woody Allen en su Medianoche en París. Claro, ¿por qué tenemos esa nostalgia de que nos da miedo pensar en el libro ya cambiado de soporte, ya que no sean las hojas de papel? Porque existe lo que se llama la nostalgia histórica, de que siempre todo pasado fue mejor y uno añora eso que ya pasó, que incluso a veces no vivió, pero que supone es mejor al presente. La película plantea esta situación porque el protagonista es un escritor que tiene la posibilidad de viajar en el tiempo. Viaja en el tiempo y tiene contacto con lo que es la generación de los años 20, que ha sido la mejor generación en letras europeas. Está fascinado, quiere vivir en esa época, se quiere quedar empecinado en esa época, quiere que lean la novela que él está escribiendo, todos unos sucesos ilógicos y cómicos al estilo Woody Allen, y conoce a una mujer que quiere vivir en otra época. Ella tiene ganas de estar en el 1890. Cuando él le plantea por qué ella quiere vivir en esa época, entiende por qué él también quiere vivir en otra época que no es el presente. Y ahí se plantea la idea del error de creer que el pasado es mejor o siempre ha sido mejor. Mira qué bueno eso. Termina entendiendo que el presente es el tiempo en el que uno debería querer vivir
o debería O le toca, ¿no? En Claro. definitiva le... saber adaptar. De hecho, bueno, la película va a terminar así, con ese mensaje. Pero plantea esta cuestión de la nostalgia histórica, que a veces también tiene que ver con las situaciones que uno recuerda del pasado y quiere volver a ese pasado. Por ejemplo, la idea del objeto libro, el olor al libro, o esas cosas que se van a perder frente a lo tecnológico que no van a existir. Los vendedores de señaladores, digo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese comercio? Se va a perder. No se va a perder, se va a transformar en otra cosa. Además yo me pongo a pensar que hoy en día si leemos en otro soporte, por ejemplo en la computadora o en los celulares, porque los ebooks solamente tienen libros, tengo entendido, o sea, vos lees nada más, pero en los celulares y en la computadora vos tenés otras distracciones. Entonces vos de repente Claro. estás leyendo algo y te distrae, no sé, quieres entrar a una plataforma u otra cosa y bueno, y se complica. Claro, Vos- porque también tienen eso, tienen esa hiperconectividad, ese hipertexto. Entonces, Claro. dentro de esa misma tablet, donde estamos leyendo el libro, de repente nos puede quedar una notificación y nos vamos para otro lado. En cambio, el libro tenía eso maravilloso también de anotar, ¿no? De escribirlo, de machacarlo, subrayar una frase que te haya gustado, de... Bueno, los ebooks tienen el formato de escritura. Ah, mira. Tienen el formato de escritura, obviamente adaptado a la tecnología, pero uno puede hacer notas, puede guardar notas, puede hacer subrayados. De hecho, también plantea la idea de construcción en el texto, que uno vaya escribiendo a la par, que Claro. pueda subir artículos y plantea una idea de actividad del lector en otro formato. Vos te sumás a las dos, a la tecnología y a lo nostálgico. Yo creo que sí, yo intento. ¿Y qué cosas te dan por ahí más nostalgia de abandonar el formato libro tal y cual lo conocíamos? Yo tengo, por ejemplo, muchos libros firmados por autores. Ah, mira. Tengo libros, he ido a la feria del libro a buscar al autor que me firmara ese texto. Claro. Y yo cada vez que me encuentro con el texto digo, ay, me acuerdo del momento de... Claro, es eso, ¿no? Este, Tener la dedicatoria por ahí de ese escritor, esa escritora, esa dedicatoria, esa firma, ¿no? Es el aquí y ahora, ¿no? El aquí y ahora. Es ese momento en el cual se hizo ese libro, el momento en el cual se eligió esa etapa, porque bueno, sabemos que las ediciones van cambiando. Y es el momento en el cual te lo firmó la persona que, bueno, que representa mucho. No, quería saber algún autor que le haya firmado, que nos dé algún ejemplo. A ver. Yo tuve una novela de Alejandro Dolina, cuando él presentó su novela, que es la última, Cartas Marcadas, me lo autografió. Hicimos toda una fila, una espera. Hay gente que tiene textos de Borges firmados. Martín Coan, que es un escritor, del cual tengo el libro firmado, contaba Claro, vos que... tenés libros firmados de él. del que tiene el libro firmado. Sí. Contaba que él tuvo 2 oportunidades de encontrarse con Borges y que le firmaran los textos. Yo tengo 3 libros de Martín Coan, porque es profesor universitario y es muy macanudo. Es casi como una firma de Borges. Claro, Es como- claro. Tengo la firma del que tiene la firma. Tenemos otro audio sobre el rol del bibliotecario, ¿puede ser? Sí. Vamos a escucharlo. Un bibliotecario de genio descubrió la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay, en la vasta biblioteca, 2 libros idénticos. Bueno, responde un poco a tu pregunta de si el texto se prefiere el formato libro o el formato soporte. En realidad todos contienen lo mismo. Y el papel del lector, ya sea si llegó a través de la tecnología o a través de un objeto material como la hoja o el papel, es lo mismo. Porque después el proceso es interno. Como hablábamos el otro día, la imaginación propia se activa en cada uno. Claro. Algo que se perdió, creo también, que a mí me da mucha nostalgia, es ir a una librería que te recomienden, ¿no? Exacto. O que sepan de qué se trata el libro, ¿no? A mí me pasó hace un tiempo de ir a una librería, me acuerdo que ahí por 25 de mayo,
Y me acuerdo que me contó exactamente el libro, el tipo dijo, mira, la verdad no es mi tipo de literatura, pero sé de qué se trata y me explicó todo, de qué se trataba, ¿no? Y bueno, uno vas a una librería, vas a una de las cadenas de librerías y le preguntás, bueno, ¿de qué se trata este libro? Y te dicen, bueno, no sé, mirá, tiene una contratapa el libro, puedes leerlo ahí, y bueno, también eso sí se ha perdido, Sí. creo que en su gran mayoría, y bueno, es algo que los soportes digitales tampoco van a brindar, ¿no? Es algo que uno busque críticas, referencias, algún video, algún audio como este, por ejemplo, que te cuente un poco más de qué se trata un libro, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, dentro del marco de lo nuevo, dicen que 3 de 4 editoriales ya están publicando libros digitales. Un 72% estima que esa es la forma de llegar a todos los públicos de forma diferente del libro tradicional. Las mujeres tienden a ser las que más leen y el formato preferido igualmente, a pesar de todo, sigue siendo el libro, en un 59%. Los formatos digitales alcanzaron incremento en el público joven. Sigue siendo también una ceremonia, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace 15 días conversábamos esto, que les contaba, ¿no? De cuando yo iba a comprar libros, que iba a distintas ferias, recorría, me gustaba leer atrás, en la parte de atrás, de qué se trataba el libro. Digo, eso es también una ceremonia, ¿no? Que uno también extraña o no quiere perder, ¿no? No quiere buscar un libro en internet y buscar la sinopsis y de qué se trata. Es toda una ceremonia, ir a las ferias, buscar. Digo, eso uno Eso no es quiere que se nostalgia. pierda. Sí, eso es nostalgia. Sí, Decilo, sí. sos nostálgica. Sos nostálgica del libro. Dejá de hablar del pasado. De hecho, si pensamos en estas cuestiones de lo que no Cambiemos van futuro a por pasado. Claro, bueno. lo que no van a Bien. experimentar los chicos, por ejemplo, si hablamos de gente que se inicia en la lectura a través de los formatos tecnológicos, hay que pensar también que ellos no saben de esa nostalgia que nosotros pensamos, lo que no van a experimentar. Ellos van a experimentar otras cosas, otras cuestiones. Sí, no van a llorar por aquello que no conocieron. Claro, y probablemente más adelante, cuando se incorpore más tecnología, van a añorar lo de ahora, digamos. Claro, es probablemente, claro, porque los tiempos se van pasando. Uno se pone a pensar, ¿no? Hablábamos al comienzo del programa sobre, bueno, lo que iba a ser la columna de hoy, y la verdad que uno paga fortunas, un teléfono, 20.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, y por ahí te dicen, bueno, el libro está a 500 pesos, y decís, no, ¿cómo 500 pesos un libro? Y te da una resistencia hacia ese pago, y a veces no medís que estás pagando otras cosas, Claro. más valor, entonces también eso habla también de un cambio de paradigma, ¿no? Y de hecho los ebooks son más baratos. Claro, bueno, de hecho, para descargarse el ebook, creo que, por ejemplo, es un ejemplo abismal, ¿no? Entre un libro físico y un ebook. Claro, $9 creo que es la licencia de Amazon y a partir de ahí vos podés hacer la descarga mientras el texto esté en la plataforma digital, podés descargar todo lo que Y hay un tema también que no lo hablamos, que es el tema de la contaminación, ¿no? ¿Cuántos árboles se cortan para darnos el gusto de esta nostalgia, ¿no? De que tengamos a gusto el libro guardado y que dentro de 10 años se llene de ese olor que nos gusta, ¿no? Exacto. O el libro nuevo, el olor al libro nuevo también es. El olor a viejo y el olor a nuevo. Sí. Bueno, ya pasa a ser una cuestión de vintage tener el libro viejo. Yo he pagado un texto de Poe, creo que era. No, de Shakespeare. Tenía ya el de Poe, tapa dura, papel bíblico. 600 pesos, hace 2 años. No me quiero imaginar lo que Claro. es tapa dura. Es una colección, letras universales creo que se llama la colección. Pero son libritos tipo Biblia. Tiene toda la obra completa del autor. Y es el papel bíblico. Claro. Dorado incluso. Ah, mira. Sí, es una cuestión de colección. Ya pasaría a ser eso. Es interesante esto que decías de las estadísticas, ¿no? De que, bueno, mucho público joven, digamos, lee más en plataformas digitales y no tanto en el libro de papel, ¿no? Claro. Eso es interesante. Bueno, y tenemos que ver la película Medianoche en París. Tienen que ver la película está porque pendiente. es excelente, excelente. Y bueno, también hay que pensar en estas cuestiones de las plataformas que no anulan la disciplina de cierta manera. Pensemos en el cine, uno no deja de ir al cine por
consumir la plataforma, Claro. las plataformas que en este momento están en auge. Tampoco deja de ir a recitales por escuchar música a través de las distintas plataformas. Claro. Y acá con el libro pasa más o menos lo mismo. Con la radio también, digo, pensábamos que la radio se moría con Exacto. los 60 con la tele y sin embargo, bueno, acá estamos, no sé. Y ahora, por ejemplo, con las plataformas estas online también. Claro, Que en uno- radios online también, que bueno, que de hecho están, bueno, hay algunas muy famosas, entonces, bueno, eso tiene que ver también con un cambio de paradigma que, bueno, también se viene, bueno, y supuestamente en octubre de este año el cambio tecnológico que cambiarían los formatos para ver tele, para escuchar radio, para todo, ¿no? Claro, ahí sacaríamos la conclusión de que no es el fin de algo, sino que es como adaptarse a una transformación, ¿no? Que estamos a transformarse y adaptarse a estas plataformas, ¿no? Claro, es De formatos. no hay que vivir del pasado ni hay que esperar el futuro Sí. en el presente. ¿Tenías un audio para finalizar tu columna? Sí, para finalizar, bueno, básicamente es esta cuestión de lo importante es disfrutar la lectura, las historias que cuentan, ya sea en el formato tradicional o en el formato nuevo, y bueno, valorar esta cuestión placentera que se presenta en la lectura. Bueno, y escuchando esta maravillosa música que tenemos acá de Medianoche en París, que la vamos a ver y que me encantó para la columna, me encanta esta música preciosa. Vamos a ir a escuchar un tema de León Gieco, también un resistente también de la dictadura militar. Hemos conversado con Viviana Valentina, así que bueno, sobre esta columna llamada... decilo vos, por favor. Luego, ¿Qué te- me han mareado, Los me han tres. mareado. Los tres hemos caído en ese trabalenguas siniestro. Leo, luego existo. Lo hizo a propósito para que nos trabemos. ¿te das cuenta? Vamos a escuchar el audio. Que Vamos a escuchar el audio y... el audio, exacto. Luego leo. y luego- Claro, luego leo. Y entonces fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín. Otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me había imaginado mi paraíso personal como una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Y al mismo tiempo comprendí que podía apenas descifrar las carátulas y los lomos de los libros.